Buenas tardes, vamos a presentar el tema denominado El disturbio en los sistemas forestales, por el equipo integrado por Hipólito, Naim, Ivian, Juan, Pamela y yo, Melina. Para empezar, tenemos que definir lo que conocemos como un disturbio, ya que aunque el tema se enfoca principalmente en lo que son los disturbios naturales, podemos encontrar tanto disturbios de origen natural como disturbios de origen antropogénico. Sin embargo, el rol de ambos, tanto naturales como antropogénicos, es el mismo: influir y modelar la composición, la estructura y la dinámica de los bosques. Como tal, hoy en día se reconoce que los disturbios y la respuesta que se ocasiona una vez que ellos han ocurrido son procesos naturales y todos ellos van a componer la estructura de la dinámica de los ecosistemas. Por lo tanto, a diferencia de lo que se creía en épocas anteriores, los disturbios son eventos frecuentes, inherentes, así mismo como inevitables, y estos afectan a los distintos niveles de organización biológica. Tanto puede ir desde la afección a un organismo en particular como a una población, al suelo o a la propia hidrología de un ecosistema. Se consideran clave para determinar e influenciar la dinámica de todo un ecosistema como lo son los bosques, a través de efectos que pueden ser directos. Ahora, más que considerarlos como agentes de destrucción, deben ser reconocidos como procesos ecológicos normales e integrales, parte de la modelación de un ecosistema a largo plazo, por lo que se pueden definir como eventos relativamente discretos que van a producir una alteración o una disrupción en la estructura de una población, una comunidad o un ecosistema completo, ya que van a cambiar la disponibilidad de los recursos y el medio ambiente físico. En otras palabras, y de forma sencilla, se puede decir que está basada en los cambios físicos cuantificables, por ejemplo, los cambios de biomasa que ocurren tras un incendio. Van a afectar significativamente el patrón del orden natural en el sistema. Por lo tanto, podemos vincularlo a dos conceptos de suma importancia, que son la resistencia y la resiliencia. Ambos nos hablan de cuál va a ser el proceso de un ecosistema tras un disturbio para volver a un patrón de orden natural existente antes de la manifestación de este cambio sobre el ecosistema. Por ejemplo, la regulación o control de los insectos, o también por parte de las defensas químicas de los árboles y de enemigos naturales. Otro ejemplo más conocido y más sencillo es el proceso de sucesión que ocurre con la vegetación de forma directa, que manifiesta la recuperación en el ecosistema tras un disturbio. Y también podremos mencionar a las micorrizas que ayudan a los árboles o a la vegetación a recuperarse rápidamente de sequías. Tipos de disturbios. Como se mencionó al principio, los disturbios son cambios drásticos dentro de un ecosistema, comunidad o población, cambiando la disponibilidad de recursos y permitiendo el establecimiento de nuevos individuos. Siguiente. En este aspecto podemos diferenciar entre los disturbios naturales, que suelen ser benéficos, y los humanos, en los que existen los agudos, que son de rápida actuación y con gran efecto, y los crónicos, que son durante un periodo de tiempo largo y pueden cambiar la diversidad total del ecosistema. Siguiente, por favor. Los disturbios naturales son los encargados de mantener a los sistemas, ya que liberan recursos que pueden aprovechar otros organismos. En primer lugar, sirven como una fuente de heterogeneidad espaciotemporal de la disponibilidad de recursos, situación fundamental para la permanencia de algunas especies. Y en segundo lugar, actúa como agente de selección natural. Cuando los disturbios ocurren de forma natural, proporcionan condiciones que favorecen el éxito de diferentes especies sobre los organismos previos a esto. Con el paso del tiempo, podemos observar cambios en la dominación de formas de vida herbácea,
efímeras que se verán posteriormente cubiertas por hierbas perennes más altas, arbustos y árboles. Por el contrario, en la perturbación humana, esta puede generar condiciones donde la regeneración puede ser aún más difícil o nula. Siguiente, por favor. Bueno, como les mencioné anteriormente, existe la perturbación natural en que se ve causada por agentes como los vientos, que pueden ser huracanes o tornados, las heladas, el agua en movimiento, que puede ser inundaciones, las sequías, los fuegos provocados por causas naturales como los rayos, y los animales, que en este caso pueden ser distintas plagas que afecten a ciertas plantas, haciendo que caigan para que salgan nuevas, mientras que en la perturbación humana está el disturbio agudo y el disturbio crónico. Una perturbación es el conjunto de disturbios. En la humana podemos encontrar la agricultura, el pastoreo en exceso, la minería, la contaminación y la tala excesiva. Más adelante les mostraré algunos ejemplos. Siguiente, por favor. Bueno, la diferencia entre el disturbio agudo y el disturbio crónico es que el agudo altera el medio natural, que se da de manera puntual, y después el efecto en el sistema se puede llegar a recuperar completamente, mientras que en el disturbio crónico, por lo general, acaba en el colapso del ecosistema. Los disturbios vienen por fases. La primera siempre va a ser la destrucción, como podemos observar en la imagen. De ahí viene lo que es la regeneración, que sería el punto número 2, la competencia entre las diversas especies, la muerte de los pioneros o quienes son los primeros en colonizar después del disturbio, y a lo último la homeostasis. Aquí les tengo un ejemplo del paso de un huracán dentro de un ecosistema. A los 0 meses podemos ver lo que es la destrucción, pues todo ha sido destruido, la regeneración tras 8 meses, y lo que es la homeostasis después de 17 meses, que es la convivencia de las distintas especies. Y en esta siguiente diapositiva les tengo algunos ejemplos de lo que es los disturbios humanos, en el que podemos observar los incendios, que son masivos básicamente, lo que es la ganadería, que puede empezar con la fragmentación del paisaje y el mantenimiento de cultivos, lo que da como resultado una erosión, y por minería, que es la última imagen. El fenómeno y la frecuencia, que es el número de eventos por tiempo. Este tiene el tiempo de regreso y la predictabilidad, que es la variación en la frecuencia. Factores de disturbio forestal. Bueno, ¿qué es un factor de disturbio forestal? Son cambios en las condiciones ambientales que causan un cambio drástico en un ecosistema, como son las plagas o la tala excesiva. Siguiente. Los hay de 2 tipos, las que son agudas, que son rápidas, como la tala o un terremoto, o las crónicas, que abarcan un periodo de tiempo más largo, como puede ser un incendio. Cuando las perturbaciones ocurren naturalmente, proporcionan condiciones que favorecen el éxito de diferentes especies sobre los organismos previos a la perturbación. Estas especies pueden ser hongos o helechos. Siguiente. Después de una perturbación se producen cambios en la dominación con formas de vida herbáceas efímeras que se vuelven progresivamente cubiertas por hierbas perennes más altas, arbustos y árboles. La importancia de esto es que la diversidad biológica depende de la perturbación natural. El éxito de diversas especies de todos los grupos taxonómicos está estrechamente relacionado con eventos de perturbaciones naturales como incendios, inundaciones y tormentas de viento. Por ejemplo, muchas especies de plantas intolerantes a la sombra dependen de las perturbaciones para un establecimiento exitoso para limitar la competencia. Bueno, ahora vamos a lo que es lo que es la contaminación forestal, pero antes de entrar a eso vamos a mencionar la importancia que tienen las zonas
forestales y como bien sabemos, estos son importantes para la vida del planeta, ya que participan por ejemplo, en los ciclos de producción, de distribución de agua, en lo que es la captura de dióxido de carbono y la liberación de oxígeno, y entre otras muchas funciones como es la regulación de temperatura, la humedad, además de que son una fuente de importancia para la actividad humana y también para refugio de los seres vivos. Siguiente, por favor. Bueno, y al final de cuentas, lo que es las áreas forestales se ven afectadas por diversas actividades, tales como son la degradación del suelo, la deforestación, la tala inmoderada y los fuegos que no son controlados. Esto relacionado por las actividades en su mayoría humanas, como es la agricultura, ganadería y lo que es el desarrollo urbano. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, adentrándonos más a lo que es la contaminación forestal, dice que esta es producida principalmente por la actividad humana, como ya les había comentado, la cual se origina por la irresponsabilidad del ser humano. De esta derivan lo que son los incendios forestales, siendo la principal causa, la principal consecuencia del daño hacia los suelos, además de que existe un problema aún más grave, que es la pérdida de flora y fauna. Los incendios forestales ocurren cuando el fuego se extiende de manera descontrolada y afecta lo que son los bosques, selvas, la vegetación, las zonas áridas y semiáridas. Siguiente, por favor. Bueno, dice que se menciona que alrededor del 99% de los incendios son causados por por las actividades humanas, pero para que se produzca lo que es un incendio forestal, entra lo que es el triángulo del fuego. Como ya algunos sabrán, el triángulo del fuego consiste por el calor más el oxígeno más la combustión. Existen 4 causas principales de los incendios forestales. Podemos decir que son 4, perdón. Son los accidentales, las negligencias, las intencionales y las naturales. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, existen 3 tipos de incendios. El incendio superficial, el incendio subterráneo y lo que es el incendio de copas o aéreo. El incendio subterráneo es el incendio superficial. Dice que ocurre cuando el fuego se propaga de forma horizontal sobre la superficie del terreno y alcanza más o menos la altura de 1,5 metros. Estos afectan, combustibles vivos y muertos como pastizales, hojas, ramas, ramillas, arbustos y pequeños árboles de generación natural o plantación, troncos, humos, entre otros. El incendio subterráneo se produce cuando el incendio superficial se propaga por debajo de los suelos, y el incendio de copas o aéreos es el que se da debido a que el incendio de copas o aéreos se da de las 2 maneras, tanto subterráneo y aéreo. Y menciona que este tipo de incendio es el más peligroso. Siguiente, por favor. Los daños a consecuencia de un incendio forestal menciona que hay suelos expuestos y susceptibles a la erosión. No hay plantas que retengan el agua para que se filtre al subsuelo y forme o recupere mantos freáticos. Desaparece el hábitat de la fauna silvestre. Se desequilibran las cadenas alimenticias y muchos procesos de la vida se ven truncados, por ejemplo,
como es la destrucción de hongos, bacterias, protozoarios, cuya función es desintegrar la materia orgánica. El clima se ve alterado con menos plantas que generen oxígeno, se incrementa el efecto invernadero en la atmósfera terrestre. El humo producto de la combustión contiene carbón y otros elementos que en grandes cantidades son nocivos al medio ambiente. Y la destrucción de volumen de madera con el consecuente impacto en la economía de los propietarios. Bueno, en cuanto a la declinación forestal, es uno de los problemas más comunes de las naciones industrializadas. Esto debido a que implica la reducción del vigor y sobrevivencia de los árboles de los bosques. Es definido también como una enfermedad multifactorial, dada la relación que existe entre los contaminantes originados por el hombre y otros factores ambientales tensionantes. Esto es causado tanto por factores abióticos como bióticos que propician el deterioro gradual del individuo en forma general. Bueno, entre los agentes de declinación, estos pueden ser naturales, como una erupción volcánica, plagas, patógenos, o también pueden ser inducidos por el hombre, como es el caso de la lluvia ácida, cambios climáticos, contaminación atmosférica, entre otros. Si la declinación de un lugar se le adjudica a las fuerzas naturales, que esto ha ocurrido seguramente antes, se puede suponer la ocurrencia de algún tipo de adaptación biológica en el ecosistema de los árboles. En cambio, si la declinación es inducida, presenta un comportamiento diferente para cada condición ecológica. Bueno, se ha señalado como se pueden ver los factores que tanto la sequía como las heladas influyen en la declinación de los bosques, ocasionando críticas consecuencias como es la reducción de la vitalidad y de la densidad de las masas forestales. Y esto se puede aseverar si existe la presencia de patógenos u otros factores intervienen. De igual forma, se señaló que los contaminantes atmosféricos son los principales culpables de la declinación. Se dice que aún en bajas concentraciones pueden intoxicar a las plantas. ¿Esto por qué? Bueno, ocurre que la combinación de contaminantes en las hojas produce una capa cerosa que tapa los estomas. Esto interrumpe el metabolismo en general del árbol o de la planta, en el intercambio de gases, respiración y fotosíntesis. En cuanto a la lluvia ácida, se sugiere que los suelos forestales se originan cambios químicos como consecuencia de la acidez excesiva. Sin embargo, debemos recordar que mediante ciertos mecanismos de adaptación, algunas plantas pueden sobrevivir y crecer en presencia de altas concentraciones de metales pesados o sales, en condiciones, ya sea en condiciones de sequía prolongada o en una variedad de condiciones adversas como se presentan en la imagen. La siguiente, por favor. En cuanto a los síntomas de declinación, los árboles maduros son los más afectados cuando se presenta el problema. Los síntomas se presentan a través de las etapas de declinación hasta llegar a la muerte. Y se han tomado planteamientos de diversos autores, entre los que se pueden enmarcar las siguientes observaciones generales. Puede sufrir un decaimiento del follaje, amarillamiento y deformación del nuevo follaje similar al causado por la deficiencia de minerales o nutrientes en el suelo, reducción del crecimiento del árbol, que podría ser la reducción del crecimiento de los brotes y renuevos, así como del entrenudo, moteado clorótico y amarillamiento de las ramillas o follaje maduro, degradación de raíces y micorrizas, caída gradual del follaje, ocasionando una copa irregular o asimétrica. En las imágenes podemos observar un ejemplar que es afectado por patógenos, como es el caso de hongos. La que sigue, por favor. Dentro de otros síntomas de declinación, puede ser que la raíz es invadida por hongos que parasitan el sistema radicular hasta matar el árbol. En el caso de las maderas duras, el agua es absorbida a lo largo del tallo, formándose brotes de follaje. Puede ser invasión por hongos también en la base del árbol, y dependiendo del vigor del árbol, se presentan ramas adventicias o pequeños brotes de apariencia sedosa o tersa. Presencia de plagas, como es el caso de descortezadores en el árbol, y desprendimiento de la corteza en las ramas y el tronco.
La siguiente, por favor. Bueno, diversos autores se han preocupado por clasificar los daños ocasionados en los árboles a causa de factores de declinación, pero debido a que existen variaciones de región en región, es difícil adoptar un parámetro general o decir que un solo factor fue el influyente en la declinación forestal. No obstante, la Comunidad Europea propuso una clasificación estándar, considerando el rango del daño entre 0, saludable, y 4, muerto, como lo muestra la tabla. De otra forma, igual se puede hacer mediante estimación visual, valorando la pérdida de hojas del árbol y la proporción del follaje que presenta una alteración del color, aunque ambas condiciones, si no se cuantifican, serían subjetivas. En cuanto a la evaluación del crecimiento, antes de la aparición de síntomas foliares, los árboles responden al estrés disminuyendo su crecimiento, por lo que este fenómeno puede ser considerado como un indicador de decaimiento. El primer paso sería evaluar la caracterización detallada del tiempo y la naturaleza de las alteraciones en el crecimiento, que se refleja mediante una disminución en la tasa de crecimiento en la estrechez de los anillos. La siguiente. Un ejemplo claro de declinación forestal se muestra para el bosque del Desierto de los Leones en la Ciudad de México, en donde se señala que a partir de 1970 el arbolado del parque muestra un menor crecimiento de sus anillos. Para 1982 se detectó claramente una fuerte declinación forestal, en donde la especie más afectada fue Abies religiosa, hasta en un 36%. Esto debido probablemente por los altos niveles de ozono y dióxido de azufre. Dentro de los principales factores se encuentran los contaminantes emitidos por la industria y vehículos de motor de la Ciudad de México. Otros factores que se le asociaron son la falta de manejo forestal, que no ha permitido su regeneración, y la extracción de agua, lo cual ha impactado al arbolado. Los árboles en declinación solo conservan sus hojas por 2 años, en contraste con los árboles sanos que las conservan hasta por 6 años. En este caso, los síntomas principales son que las hojas inicialmente tienen lesiones blanquecinas y posteriormente se tornan café rojizas por deficiencia de manganeso y finalmente la hoja entera se seca. En cuanto al ciclo de vida del bosque y la teoría del cohorte senescencia, el enfoque se ha desarrollado para explicar el decaimiento de los bosques. En esto se considera que si un sitio se convierte en un gran cohorte de individuos similares fisiológica y genéticamente, se predisponen a un gran declinamiento. Por ejemplo, en un caso de un disturbio natural, en donde se encuentra inestabilidad climática a corto plazo, como eventos climáticos estresantes, puede ocurrir repentinamente en el sitio durante el tiempo de vida del arbolado. Si éste se encuentra en un estado de vigor normal, se puede recuperar, pero si alcanza la edad de envejecimiento o entra al estado de senescencia, una inestabilidad puede disparar su declinación. Bueno, después de todo lo expuesto, podemos concluir en 3 cosas importantes. Primero, que los disturbios son parte de la dinámica del sistema agroforestal, moldeando su estructura y su composición, ya que esto afecta a los recursos tanto bióticos como abióticos. Lo segundo que podemos concluir es que las perturbaciones antropogénicas son más drásticas que las naturales. O sea, hablando de los disturbios, las perturbaciones que estos disturbios generan en la comunidad forestal van a ser siempre más drásticas las perturbaciones antropogénicas que las naturales, ya que en estado natural las plantas o los organismos tienden a regenerarse, a tener una sucesión y competencia. Esos son procesos naturales. Y con esos procesos naturales lo que se hace es que se va mejorando lo que es la comunidad. En contraparte, lo que son los disturbios antropogénicos, tenemos de 2 tipos. Tenemos disturbios agudos y tenemos disturbios crónicos.
Los disturbios agudos son los que son de manera muy rápida, muy drástica, ¿no? Pues estos tienden a tener daños mucho más severos y mucho más rápidos hacia una comunidad forestal porque son de manera muy rápida, o sea, el tiempo no es suficiente para que la comunidad se recupere, terminando en erosión, en infertilidad del suelo, y pues se termina perdiendo esa área. Y en el caso del crónico, bueno, podemos concluir que los disturbios son parte de la dinámica del sistema agroforestal, moldeando su estructura y su composición, ya que esto afecta a los recursos tanto bióticos como abióticos. Las perturbaciones antropogénicas son más drásticas que las naturales, ya que las perturbaciones antropogénicas pueden ser tanto agudas como crónicas. Las primeras, las agudas, afectan los ciclos bioquímicos, el hábitat y el clima, terminando en la erosión o en suelos infértiles. En la otra parte es el de manera crónica. Este por lo general es cuando se extrae materia prima de las masas forestales y no se regresa con la misma intensidad. Entonces se va generando un deterioro gradual y puede terminar en una declinación forestal, como mencionó una compañera hace unos momentos. Esta declinación forestal por lo general son más drásticas, son más fuertes las que son de perturbaciones antropogénicas que las que son de manera natural. Y la perturbación o los disturbios de origen natural son menos drásticos, ya que tienen procesos naturales como la regeneración, la sucesión y la competencia, lo que favorece en sí a lo que es la dinámica del sistema forestal. Bueno, para poder contrarrestar todo lo negativo de lo que es los disturbios, primero hay que identificarlos, cuáles son los de origen natural y cuáles son los de origen antropogénico. Los de origen natural obviamente solo se pueden ayudar a lo que es el sistema a recuperarse, ya que pues son de origen natural y nosotros no podemos intervenir de manera que podamos evitarlos. Por ejemplo, después de un huracán o después de un incendio, aunque aquí en la zona no tenemos incendios forestales, lo que se puede hacer es ayudar al sistema de manera de limpiar o mejorar los espacios en donde se ha sido afectado, de manera que el sistema se pueda recuperar más rápidamente y más eficientemente. Y en cuanto a lo que son las perturbaciones antropogénicas, ahí sí podemos hacer mucho, y muchas de las características negativas tienden a ser de nuestra parte. Por ejemplo, en un incendio forestal que es derivado de un manejo inadecuado de la quema, en la extracción de madera, introducción de especies, plagas, enfermedades, etcétera. Todo esto se puede solucionar con un buen manejo forestal. Un buen manejo forestal comprende desde la siembra hasta la extracción de los recursos, pero siempre procurando que haya un equilibrio. Obviamente no se puede tener un equilibrio óptimo, pero siempre es intentar tener un equilibrio para que así cuando ocurra un disturbio de manera natural, la recuperación de la masa forestal sea más rápida. Y es beneficioso para ambas partes, tanto para el sistema como para nosotros. Bueno, eso sería todo.